Bueno, aquí estamos de novo. Disculpade este retraso que houve aquí un pequeno impasse tecnolóxico. Imos avanzar rapidamente para que non se nos dilate o tempo. Bueno, a alfabetización, competencia informacional e mediática, alfabetización mediática, unha temática apasionante, unha temática de rabiosa actualidade e algo que temos comentado moito, temos falado moito entre os coordinadores e as coordinadoras das bibliotecas escolares desde moito tempo como unha das tarefas que nos ocupan. Nesta sesión temos a sorte e o privilexio de contar cunha voz moi autorizada no ámbito desta temática en España e en outros lugares en Europa en xeral. Tamén incluso en boa medida no ámbito latinoamericano, no ámbito hispanoamericano. Joan Ferrés é mestre e ten tamén moita experiencia na formación de mestres, na formación na Escola de Formación de Mestres da Universidade de Pompeu Fabra de Barcelona, pero tamén ten unha formación moi importante que marca o seu discurso nas ciencias da información e da comunicación, é profesor tamén na facultade e doutor en ciencias da información e tamén diplomado en cinematografía. A súa formación xa que logo ten este compendio entre a educación, o educativo e o mundo da comunicación e das artes visuais. A súa reflexión son de extremo interese para tratar de deslindar e de analizar en profundidade o concepto de que significa a alfabetización mediática, a alfabetización informacional, a competencia informacional e mediática do noso alumnado que podemos promover desde as bibliotecas escolares. Así que, sen máis preámbulos, rapidamente, imos escoitar a Joan Ferrés, que nos fala en virtual desde a súa casa, e intentaremos ter 5 minutiños ao final da súa intervención para comentar algún detalle, profundar ou ampliar algunha cousa das moitas e moi interesantes que nos vai contar. Adiante, logo, Joan. Soy Joan Ferrés. Bien, buenas tardes. Me han invitado a hablar sobre retos de la competencia mediática. Es el tema en el que trabajo, en el que he trabajado durante toda mi vida. Y a mí me parece que es importante, antes de hablar de los retos que a mi modo de ver se le plantean hoy a la educación mediática, hablar de la educación mediática como reto. Es decir, me parece imprescindible hablar de la necesidad de la educación mediática antes de hablar sobre qué cambios, qué retos, qué desafíos se le imponen hoy a la educación mediática en función del nuevo entorno comunicativo y del nuevo entorno social. Bien, creo que es evidente para todo el mundo que estamos en un contexto profundamente tecnológico, derivado de la aparición de nuevas tecnologías y, a partir de ellas, de la aparición de nuevas prácticas comunicativas, un fenómeno como no se había producido a lo largo de toda la historia de la humanidad, de este tipo, de esta intensidad. Por si eso no fuera poco, la experiencia del COVID-19, ha incrementado esta presencia de los medios, de las tecnologías, hasta unos límites insospechados. Bastarían unos datos, el Zoom, con el que todos estamos familiarizados más que nunca a partir de esta época de pandemia. A los 5 meses de pandemia había pasado de tener 10 a 300 millones de usuarios diarios. Uno de sus principales competidores, Google Meet, al mes de la cuarentena estaba agregando más de 2 millones de usuarios nuevos cada día. Bien, sin duda, estas plataformas las asociamos a las clases, que en vez de ser presenciales pasaron a ser virtuales, las asociamos a la buena cantidad de teletrabajo que se pasó a realizar. No son solo estas plataformas las que tuvieron un incremento, también el mundo del entretenimiento. En el caso de Netflix, por ejemplo, en los 2 primeros meses de cuarentena sumó 16 millones de nuevos usuarios, solo en los 2 primeros meses de la cuarentena. Uno de sus competidores, HBO, al final del primer mes de cuarentena había aumentado su tráfico un 244%.
¿De qué es indicio esta realidad o qué consecuencias debería tener para nosotros como educadoras y educadores? Bien, si estamos en un mundo en el que una gran parte de nuestras relaciones son mediáticas, están mediatizadas por tecnologías, si estamos en un tipo de entorno en el que una gran parte de nuestras experiencias vitales son provocadas por las tecnologías o son mediatizadas por las tecnologías, es evidente que no puede haber una educación integral de los ciudadanos y ciudadanas si no hay educación mediática, si no hay capacidad de encararse con lucidez, con profundidad, con competencia, con estas tecnologías, con estas formas de mediación. De ahí la necesidad de asumir la educación mediática, de incorporarla en nuestros currículos, de incorporarla en nuestra práctica docente. A partir de aquí, retos de la educación mediática. Es decir, pienso que hay un problema derivado del hecho de que hay muchos centros escolares, hay muchos centros educativos en los que no se imparte educación mediática. Pero hay un segundo problema y es en aquellos centros en los que se imparte hay serias carencias. Y yo quisiera hacer frente, quisiera llamar la atención, quisiera compartir con vosotras y con vosotros algunas de estas carencias, algunos de estos retos. De entrada ya digo, solo el primero de los retos que voy a desarrollar tiene que ver directa o indirectamente con la tecnología. ¿Por qué? Porque creo que en la evolución que se está haciendo en torno a la educación mediática durante las últimas décadas, se está teniendo muy en cuenta la evolución de la tecnología, se están teniendo muy en cuenta las nuevas invenciones técnicas y no se está teniendo casi nada en cuenta o nada en cuenta en algunos casos los descubrimientos de la neurociencia en torno al cerebro que interacciona con esas tecnologías. Y esos son retos tanto o más importantes que los derivados de la evolución de la tecnología. Por tanto, voy a tratar un primer reto vinculado con la tecnología y otros retos indirectamente vinculados con la tecnología, pero directamente vinculados sobre todo con el cerebro de la persona que interacciona como receptor o como emisor en el uso de estas tecnologías. El primer reto, por tanto, tiene que ver con el aprovechamiento de la tecnología, es decir, con la convicción, de ahí parto, de que estamos desaprovechando, en el mundo escolar sobre todo, en el mundo educativo en general, estamos desaprovechando algunas de las grandes prestaciones que nos ofrecen las tecnologías. Por ejemplo, estamos desaprovechando el hecho de que sean tecnologías interactivas. Mirad, hace pocos años, en la Universidad Pompeu Fabra, de la que he estado profesor durante bastantes años, realizamos una investigación con más de 2.000 profesionales de la comunicación. Profesionales de la comunicación procedentes de 4 entornos distintos, de 4 entornos profesionales distintos, unos de 2 entornos clásicos en la comunicación persuasiva, la escuela y la iglesia, y otros profesionales pertenecientes a otros 2 entornos más modernos, más recientes desde el punto de vista profesional, como son los periodistas y los publicitarios. Pues bien, a todos ellos les preguntábamos qué entienden por comunicación o cómo definirían comunicación. En las respuestas había algunas que denotaban una concepción unidireccional de la comunicación. Es decir, para definir comunicación utilizaban palabras del tipo transmisión, envío, hacer llegar. En otros casos, en la definición se traslucía una concepción bidireccional. Utilizaban palabras del tipo intercambio, interacción, diálogo. Evidentemente quedaron fuera algunas definiciones en las que no quedaba claro si había una división u otra. Bien, ¿qué ocurrió en el ámbito de los educadores? ¿Cuántos transmitieron una visión unidireccional y cuántos una bidireccional de la educación? Un 70,2% de los educadores y educadoras dieron una definición
que traslucía una concepción unidireccional de la comunicación. Solo un 29,8% dieron una definición que daba a entender una concepción bidireccional. ¿Para qué sirve utilizar tecnologías interactivas si nuestra concepción de la educación es transmisiva, es unidireccional? Por descontado, estamos desaprovechando una prestación de un valor incuestionable de las tecnologías y estamos desaprovechando una oportunidad de transformar la educación y de dejar de que sea transmisiva. Desaprovechamos también las posibilidades de tecnologías multimedia. Como sabéis que entendemos por multimedia, entendemos la interacción sincrónica de una multiplicidad de códigos. El cine es multimedia, la televisión es multimedia, el videojuego es multimedia, YouTube es multimedia. Utilizamos una multiplicidad de códigos interaccionados en el tiempo. Pues bien, ¿cómo utilizamos esta oportunidad, esta prestación tecnológica? En otra investigación realizada también en la Universidad Pompeu Fabra, estudiamos todas las universidades españolas, todas las facultades de educación de las universidades españolas, estudiamos sus currículos y detectamos si había asignaturas vinculadas con la tecnología o con la educación mediática. Bien, detectamos un total de 252 grados entre universidades públicas y privadas, grados de educación analizados. ¿Cuántos de estos impartían educación sobre tecnología? 252, es decir, el 100%. ¿Cuántos de ellos impartían educación sobre lenguajes? 41. 41 de 252, no el 41%. Solo el 16,3% de los que impartían formación sobre tecnología impartían formación sobre lenguajes. ¿Cómo vamos a sacar partido de una tecnología multimedia sin educar en lenguajes? Más grave aún, hoy sabemos que el 80% del ciberespacio es audiovisual. Entonces hay una contradicción flagrante en el mundo de la educación y en el mundo de la cultura en general cuando hablamos entre las competencias básicas de competencia comunicativa, en el fondo reduciéndola, en el fondo y en la forma, reduciéndola a competencia lingüística. En un mundo en el que el ciberespacio es audiovisual en un 80%, ¿cómo podemos hablar de competencia estrictamente lingüística y no de competencia comunicativa que incorpore la multiplicidad de los códigos disponibles? Y el padre Justino está pasando todos nuestros libros a discos de computadora CD-ROM. El chiste gráfico tiene ya unos cuantos años, pero para mí es muy útil para indicar el uso que tendemos a hacer en la escuela de las tecnologías. A una forma de comunicación audiovisual la estamos adaptando, la estamos usando con un planteamiento lingüístico verbalista. Ya pasaba en la época del vídeo educativo, sigue pasando actualmente. Muchos de los programas audiovisuales educativos son simples conferencias ilustradas con imágenes y amenizadas con música de fondo. Es decir, la concepción es verbalista. Transmitimos a través de la palabra. Solo el soporte es audiovisual. Marshall McLuhan de alguna manera hablaba de esto cuando decía: no es lo mismo ondear al viento una bandera de los Estados Unidos que ondear un trapo donde se ha escrito bandera de los Estados Unidos. Son soportes, o una bandera es un soporte a que le corresponde una forma de expresión. La forma de expresión no es un texto escrito. La forma de expresión es un conjunto de formas y de colores que transmiten una determinada sensación, una determinada emoción y a partir de ahí una determinada significación.
En el mundo educativo, cuando nos limitamos a hacer conferencias ilustradas con imágenes y amenizadas con música de fondo, estamos ondeando un trapo en el que se ha escrito bandera de los Estados Unidos. Es decir, estamos utilizando lo audiovisual como soporte y no lo audiovisual como forma de comunicación diferenciada, específica. Bien, y último apartado de este primer punto, tecnologías multimodales. ¿Cuál sería la diferencia entre multimedial y multimodal? Hablo de multimodal para hablar de una tecnología que ofrece la posibilidad de incorporar, no de manera sincrónica, sino asincrónica en el tiempo, formas de comunicación diferenciadas. El libro solo ha podido siempre transmitir texto escrito, como mucho como mucho imagen estática. La televisión básicamente está pensada para transmitir simplemente imagen en movimiento. La radio para transmitir solo música o palabra hablada. A través de Internet, a través del ciberespacio, tenemos la oportunidad de utilizar en el tiempo toda clase de formas de comunicación, una después de otra, en función de sus peculiaridades, de sus aportaciones. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre el lenguaje verbal y el lenguaje audiovisual? En el lenguaje audiovisual hay una gratificación inmediata. Aparte que nos puedan gratificar los contenidos, los significados, los signos son gratificantes, porque son formas, porque son colores, porque son dinamismo constante, porque incorporan música, porque incorporan el matiz de la palabra hablada, porque incorporan silencios. La lectura evidentemente es gratificante para los que nos gusta leer, pero no es el signo el que es gratificante. Son signos abstractos, poco o nada gratificantes. La lectura a los que nos gusta leer nos ofrece una gratificación retardada. Es imprescindible penetrar en estos signos abstractos, comprender su significado y solo entonces llegamos a disfrutar, ¿no?, de su significación. Como consecuencia, la lectura nos exige la inhibición del 99% de las otras funciones cognitivas del cerebro. En cambio, el lenguaje audiovisual no solo ofrece una gratificación inmediata, sino también una decodificación inmediata, al menos al primer nivel. Y a partir de ahí es más fácil que nos ayude o nos facilite la dispersión, que nos facilite la multitarea, etcétera, etcétera. Si son formas de comunicación diferenciadas, educativamente las podríamos y las deberíamos utilizar de manera diferenciada. Deberíamos seleccionar las formas de expresión en base al tipo de contenido y a la función didáctica. Por ejemplo, si yo trato un tipo de contenido abstracto en filosofía, seguramente la forma más adecuada, la forma de expresión más adecuada para desenvolver este contenido abstracto será el lenguaje abstracto. Mientras que si trato un contenido de carácter audiovisual cinético, seguramente la forma más adecuada para transmitirlo será lo audiovisual. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, que para un contenido abstracto no pueda utilizar lo audiovisual, pero entonces la utilizaré, por ejemplo, no como medio, como forma de comunicación para transmitirlo, sino para motivar su aprendizaje. Función didáctica motivadora. Esas posibilidades de seleccionar las formas de expresión en base al tipo de contenido de la función didáctica las estamos desaprovechando también. Bien, a partir de ahí pensamos en el receptor, en cambios en el receptor, y ante todo la importancia del inconsciente. Cuando yo pregunto cómo tomamos las decisiones, normalmente aceptamos un planteamiento de este tipo en cuanto a estructura temporal de operaciones mentales. Primero percibo una realidad, luego la valoro a través de mi razón, la comprendo y una vez la he comprendido se desencadena un tipo de emoción. ¿Funcionamos realmente así? A esa estructura se le ha llamado la estructura del bocadillo. Hay dos elementos externos en los extremos y en el medio está lo que da sentido a todo, ¿no? La razón que facilita la comprensión, lo sustancial del bocadillo. ¿Funcionamos así? Fijaros, una experiencia de John Dylan Haynes somete a su paciente a un aparato de resonancia magnética funcional, unos aparatos costosísimos que
hacen como una especie de resonancia magnética, ¿no?, corporal, cuando lo hacen con nuestra espalda, con nuestro pie, con nuestra pierna, etcétera, en este caso con el cerebro. Y en función de los impulsos pueden estudiar qué áreas del cerebro se estimulan, se activan o no se activan. Bien, él les daba un mando a distancia, les ponía uno a cada mano, en cada mano, y les decía, relájate, y cuando decidas qué mando vas a pulsar, el de la derecha o el de la izquierda, hazlo. La única condición es que estés muy relajado o relajada, y dos, que lo hagas inmediatamente que has decidido que vas a hacerlo con una mano o con otra, pulses el botón adecuado. Ellos, los Haynes y su equipo, estaban en el laboratorio, ¿no?, con los monitores, viendo cómo se activaba su cerebro. Sabéis que los movimientos de la mano derecha los activa el área izquierda del cerebro, el hemisferio izquierdo, y los de la mano izquierda los activa el hemisferio derecho. Pues bien, los investigadores sabían qué mano iba a pulsar 7 segundos antes de media que el propio sujeto. El inconsciente tiene una fuerza extraordinaria en nuestra toma de decisiones. El inconsciente lo había decidido antes de que lo decidiéramos nosotros. Timothy Wilson dice algo muy curioso a ese nivel. Nuestros sentidos procesan unos 11 millones de bits de información cada segundo. El conjunto de nuestros sentidos, 11 millones de bits de información cada segundo. Solo somos conscientes de unos 40 bits de esa información. Es decir, nuestro cerebro procesa una cantidad ingente de información y es poquísima la información que pasa a la conciencia. Nos podríamos preguntar cuál pasa a la conciencia y en función de qué, en base a qué pasa a la conciencia. Yo creo que lo podemos entender a partir de un efecto conocido desde hace décadas, el efecto cocktail party. No sé si lo conocéis, la expresión, el efecto seguro que lo conocéis. Estamos en un cóctel, ¿no?, en un party, en una fiesta, y llega el momento del cóctel y se han formado grupitos, cada uno está hablando con las personas de su pequeño grupo, con su copa, con su canapé, con lo que sea. Si a mí me preguntaran luego, oye, ¿qué decían los del grupo de al lado? No lo sé, yo no escuchaba el grupo de al lado, yo escuchaba mentira. Seguramente escuchábamos mucho más de lo que queríamos escuchar. La prueba es que si uno de un grupo de al lado dice mi nombre, yo voy a activar inmediatamente mi atención, voy a dejar de escuchar a los que tengo al lado, a pesar de que los tenga más cerca y los oiga más fuerte, y voy a intentar captar qué están diciendo de mí. Entonces, si yo de repente, cuando oigo mi nombre, capto y me fijo en mi atención en esa conversación, es porque de alguna manera mi inconsciente estaba percibiendo, y de alguna manera mi inconsciente decide a cuál de los estímulos que recibo y que proceso voy a procesar de manera consciente. Y evidentemente, si elijo mi nombre, es porque yo soy lo más importante para mí. Todos somos lo más importante para nosotros mismos. Y nuestro cerebro decodifica en base a esa relevancia personal. Por tanto, mi inconsciente toma mis decisiones por mí. Eso se explica fácilmente a través de una pequeña investigación que realizó, como veis ahí, Joseph Ledoux, neurobiólogo estadounidense. Imaginad un hombre que va por el bosque y ve un extraño, bueno, una cosa de entrada puede parecer extraña. ¿Cómo se realiza el procesamiento de la información? Sus ojos captan este objeto y envían la señal al tálamo, que es el área que la convierte en una imagen mental. A partir de ahí, la corteza cerebral, por tanto la parte de razonamiento, la parte del razonamiento consciente, procesa este estímulo y una vez lo ha cargado de significado, envía esa información a la amígdala, que es el área de el núcleo del cerebro emocional. Y la amígdala desencadena la respuesta, que puede ser paradójicamente de huida o de pánico y de parálisis. Por tanto, parecería que ese esquema que hemos puesto antes, percepción, razón, comprensión y a partir de ahí la emoción, sería el correcto. Pues bien, no lo es. ¿Qué hizo Joseph Ledoux? Hizo esta investigación con ratas y vio que este proceso, en el equivalente al cerebro de las ratas de laboratorio, era correcto. Es decir, las ratas percibían el estímulo, un estímulo que les daba miedo, y desencadenaban la respuesta del miedo después de activar esto. Entonces Ledoux cortó una parte de este circuito
cortó una parte de este circuito. Les presentó el estímulo y vio que las ratas seguían reaccionando con miedo. Cortó más trozo y vio que las ratas seguían reaccionando con miedo. Entonces descubrió este circuito, este atajo. Sabemos lo que es un atajo. Un atajo es un camino mucho más rápido, pero mucho más estrecho. Por tanto, en nuestro caso con muchísima menos información, mucho menos preciso, mucho menos, pero muchísimo más rápido. Cuando hemos visto en el cine un crimen pasional, por ejemplo, evidentemente es el resultado de este atajo. Yo percibo que mi pareja se ha liado con otra persona y desencadena automáticamente la respuesta de venganza. Y luego, a lo mejor al cabo de unos segundos, Dios mío, ¿pero qué he hecho? ¿No? Ahí llega el otro circuito, mucho más lento, mucho más preciso, pero mucho más lento. Entonces, esto evidentemente ha hecho posible la supervivencia. Si tuviéramos que pensar detenidamente ante cada estímulo, no existiríamos como especie, no habríamos sobrevivido. Pero también tiene otras consecuencias de otro nivel. Por ejemplo, cuando yo me pienso que estoy tomando una decisión muy reflexiva, muy elaborada, el atajo ya ha funcionado. Y por tanto, cuando yo estoy intentando dar valor racional a ese estímulo, el atajo ya lo ha cargado de valor emocional y por tanto está condicionando el juicio que yo estoy haciendo. Francisco Mora, en su libro Francisco Mora es un neurocientífico, no sé si lo conocéis, que trabaja en Estados Unidos y en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un libro recientemente que os recomiendo, sobre lectura y neurociencia. Pues bien, él dice, ¿cuál es el proceso temporal por el que se practica, en este caso concreto, en la lectura? Retina, áreas dedicadas a la formación visual de las palabras y a partir de ahí de convertirlas en frases, procesamiento emocional y solo al final procesamiento semántico. Es decir, al contrario de lo que hubiéramos creído toda la vida, la respuesta emocional inconsciente es previa a la comprensión consciente. Los signos, incluso las palabras en la lectura, antes de ser comprendidas ya se han cargado de valor emocional. Por lo tanto, la emoción tiene una importancia clave en todos nuestros procesos mentales, también en los educativos, también en la lectura. Stefan Klein, neurobiólogo alemán, mientras la cabeza todavía está construyendo largos encadenamientos de pros y de contras, las tripas ya han elegido. Metáfora, evidentemente, ¿no? Mientras el circuito deliberativo, el reflexivo, el consciente está construyendo largos encadenamientos de pros y de contras, la amígdala, el núcleo del sistema emocional, del sistema límbico, que es el cerebro emocional, ya ha elegido, ya nos ha marcado y ya nos ha condicionado. Cordelia Fine, neurobióloga del Reino Unido, la mente humana no ha evolucionado para comportarse como un juez, sino como un abogado defensor. Es decir, la evolución no ha querido que la mente humana se desarrollara para encontrar la verdad, sino para defender a su propietario. Funcionamos así. Y eso explica muchos de los comportamientos que tenemos habitualmente en educación y en no educación. Y Ramón María Nogués, neurobiólogo, profesor emérito ya de la Universidad Autónoma de Barcelona, nadie es neutral, nadie es objetivo. Y él dice, cuando digo nadie, digo nadie. Es decir, no a nivel interpersonal, así. Nadie es ningún abogado, ningún juez, ningún árbitro. Nadie es neutral u objetivo porque siempre se activa la respuesta emocional antes de que se active la respuesta reflexiva, cognitiva. Y por tanto estamos condicionados por nuestro inconsciente, por nuestra respuesta emocional. Le doy una vez más, la conciencia solo podrá ser comprendida si se estudian los procesos inconscientes que la hacen posible. Solo nos podremos comprender en profundidad si comprendemos cómo funciona nuestro inconsciente. Y Carl Gustav Jung, hasta que no conviertas en consciente el inconsciente, este seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Gran reto para la educación mediática, incorporar el inconsciente. Importancia también de la emoción. Me encanta este esquema que ponen los expertos
de conocimiento del cerebro. ¿Cómo tomamos las decisiones? O las tomamos por una emoción, caso, por ejemplo, del crimen pasional, o caso de lo que quiere hacer la publicidad, call now, llame ahora, hágalo inmediatamente, no piense, no tal, por una emoción, o no por una emoción o por una razón, no. O las tomamos por una emoción o por una emoción si está penetrada de emocionalidad. Si esta razón no tiene carga emocional para nosotros, no nos va a afectar a la hora de tomar las decisiones. Permitidme un ejemplo de experiencia personal. Hace unos años fui atropellado en un paso cebra por una moto que se saltó el paso cebra. No fue grave, en el sentido, bueno, 4 costillas, la rodilla, el pie. Bien, eso evidentemente todos los que hemos tenido experiencias de este tipo te sacude fuertemente y tal. Pero una de las cosas que te descubres es que saber que un día vas a morir no te hace cambiar tus esquemas o replantearte tus esquemas. Sentir que puedes morir o que has estado a punto de morir o que puedes morir, eso sí. El solo saber, es una prueba clara de esto, no nos moviliza si no va acompañado de sentir. Eso es clave para entendernos como personas. Hay investigaciones en el mundo de la neurociencia sobre pacientes que tienen dañada la corteza orbitofrontal. ¿Qué es la corteza orbitofrontal? El área responsable de integrar las emociones viscerales en el proceso de toma de decisiones. Es decir, el área que permite la anticipación emocional de los resultados. Yo voy a tomar una decisión, mi inconsciente, en base a las experiencias adquiridas previamente, evalúa qué pasará si elijo A, qué pasará si elijo B. Y toma las decisiones en función de la opción que le ofrece un final feliz, más garantizado. Pues bien, estos pacientes, al tener dañada la corteza orbitofrontal, las decisiones no las pueden tomar con carga emocional, porque la interfase que incorpora las emociones está bloqueada, está tallada. Pues bien, ¿son perfectos porque no se sienten bloqueados por las emociones? No. Son incapaces de tomar decisiones adecuadas ni en cuanto a la eficacia ni en cuanto a la ética. Si no hay emoción, del mismo modo que la emoción, como en el crimen pasional, nos puede echar por tierra una decisión racional, paradójicamente, si no hay emoción, no podemos tomar ninguna decisión racional, eficaz, ni ninguna racional ética. Dificultad de aparcar o decidir una cita. Pacientes de este tipo, o sea, con estos problemas de corteza orbitofrontal, que llegan, por ejemplo, a un aparcamiento con su coche conduciendo y, ay, ¿dónde aparco? Allá hay más luz, pero el espacio es un poco menor. Allá sí que el espacio es mayor, pero está un poco más oscuro. Entonces, son capaces de elaborar todo tipo de razonamientos impecables, pero ninguna de las opciones tiene carga emocional. O Antonio Damasio sobre un paciente al que había tratado y le dice, bueno, la semana que viene, ¿cuándo nos vemos? ¿El martes o el jueves? Y él empieza, bueno, el martes me iría bien porque tal y tal, pero en cambio tendría este inconveniente el jueves no lo tengo, pero tal, y venga a enrollarse. Y Damasio dice, al cabo de media hora de reloj, yo le digo, ¿qué te parece el martes? Vale, de acuerdo. Son capaces de razonar, pero ningún razonamiento o ninguno de los argumentos tiene carga emocional para ellos. Y por tanto no son capaces de tomar decisiones. La emoción es imprescindible para tomar decisiones. John Aleder, la razón sin emoción es impotente. Humberto Maturana, neurobiólogo chileno, no es la razón lo que nos lleva a la acción, sino la emoción. Rita Carter, periodista científica norteamericana, el sistema límbico, es decir, el cerebro emocional, es la central energética del cerebro. Lo que nos mueven son las emociones. Lo que confiere carga energética a nuestras decisiones, nuestras acciones, etcétera, es la central energética, es el cerebro emocional. El cerebro humano, dice la propia Rita Carter, controla el organismo mediante un sistema muy elaborado parecido al de la zanahoria atada al palo. Ya sabéis, este sistema, el burro, solo se mueve o por el miedo al palo o por el atractivo de la zanahoria. Pues bien, lo que nos dice la neurociencia es, el cerebro es un sistema muy complejo que se mueve o por el deseo o por el miedo. Entonces, en educación, o miedo o deseo, y tenemos que optar. Dos consecuencias de esta realidad. Una, cuando comunicamos, si queremos ser eficaces, debemos comunicar desde la emoción.
Yo pongo a veces a los educadores, lo he hecho con centenares y tengo resultados, no me ha sido posible hacerlo con vosotras y vosotros en este caso. Pongo esta frase: el requisito básico para una comunicación eficaz es que el mensaje se entienda, que se adecue al nivel de comprensión del interlocutor. Casi siempre suelen decir de acuerdo. Y yo les digo, si estáis de acuerdo con esto, estáis cayendo en lo que yo denomino el efecto Pepsi de la comunicación. ¿A qué me refiero? Yo conozco Pepsi, yo entiendo los mensajes de Pepsi, pero tomo Coca-Cola. Entendedme, estoy en plan provocador. El conocimiento y la comprensión son requisitos indispensables, pero insuficientes. El requisito básico para que la comunicación persuasiva sea eficaz no es que se entienda, es que movilice. Y solo podemos movilizar desde la emoción. Donald Kalne, neurobiólogo estadounidense: la diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones. Si en nuestra comunicación educativa no entra en juego el cerebro emocional, estamos educando para que saquen conclusiones, no para movilizarles, no para transformarles. De nuevo, Maturana: cada vez que afirmamos tener una dificultad en el hacer, de hecho tenemos una dificultad en el querer. Parafraseándolo en plan educador, educadora: cada vez que afirmamos tener una dificultad de conseguir que hagan, de hecho tenemos una dificultad de conseguir que quieran. Si fuera capaz de conseguir que quieran, harían. Cicerón: si deseas convencerme, debes pensar mis pensamientos, sentir mis sentimientos y hablar mis palabras. Solo desde la sintonía, desde la empatía, desde el asumir la emoción de los demás, puedo contribuir a su transformación. Diana Otero lo dice de otro modo: para cazar un jabalí no debes pensar como un cazador, sino como un jabalí. Nosotros como educadores tendemos a pensar siempre como cazadores, como educadores, no como jabalíes, no como estudiantes. Y no se trata de cazar, como podéis comprender, ¿eh? La metáfora creo que es útil. Por último, en este bloque, David Linden dice algo que me parece muy significativo: el altruismo, la meditación y Beethoven activan el mismo circuito del placer que la comida, el sexo o la heroína. Me parece muy impactante. Solo tenemos un circuito del placer y lo que nos distingue a unas personas de otras es a qué lo tenemos conectado. Nacemos con el circuito del placer conectado estrictamente a la comida. Y a medida que vamos evolucionando, vamos incorporando nuevas cosas. Unos incorporan la heroína, perdonad el simplismo, y otros incorporan a Beethoven. Por tanto, como educador, como educadora, tengo dos opciones: menospreciar los deseos de mis estudiantes o sentirme responsable de sus deseos. Cada vez deberíamos ser menos dispensadores del saber, las máquinas, las tecnologías ya lo hacen, y deberíamos ser más potenciadores del querer. Si fuéramos más potenciadores del querer, ellos ya se encargarían de acceder al saber. Hoy día está a disposición en cualquier clic, ¿no? A disposición de cualquier persona. Sobre la emoción, una última conclusión: habría que revisar el concepto de pensamiento crítico, que es el eje central de la educación mediática. Hicimos un estudio al que ahora no me voy a referir en profundidad para no alargarme más, en el que se vio que un gran número de expertos en educación mediática, al lado de las palabras, de la palabra crítica, ponían términos como comprensión, pensamiento, análisis, lectura, reflexión, evaluación, discernimiento, juicio, ojo, opinión. Es decir, la crítica siempre iba vinculado a lo cognitivo. Por descontado que el pensamiento crítico es imprescindible, pero es insuficiente. Os pongo un ejemplo de una pequeña investigación que hicimos. Mujeres, hombres y viceversa, como sabéis, es un programa, en fin, de gran nivel cultural. Bien, yo me enteré de que había estudiantes universitarios que lo seguían de manera asidua. Entonces hicimos un estudio, hicimos un pequeño estudio de dos tipos, ¿no? Con estudiantes universitarios que seguían el programa de manera asidua, la mayoría lo seguían cada día, y luego en un foro de internet, en el foro del programa Mujeres, Hombres y Viceversa, comentarios de jóvenes. Os pongo una selección de los comentarios
de algunos de los comentarios que hicieron todas esas personas seguidoras asiduos del programa. Pido disculpa por las palabras, pero es un trabajo científico, hay que utilizar la terminología exacta, precisa. Qué mal me caen todos, joder, no sé ni por qué lo veo. Mi decadencia es ver mujeres. Ay, cómo me deprime ver mujeres. ¿Qué hago pudiendo ver 1000 series que tengo atrasadas? No me entiendo ni yo. Tiene huevos, tengo que ver la mierda de mujeres porque me cabrean los debates políticos, manipuladores y controladores. Qué asco dan todos. Me da vergüenza ajena, pero lo sigo viendo. Quien me entienda, que me compre. Mujeres, no sé qué hago viendo esta puta mierda. Como veis, las personas que siguen el programa tienen un altísimo nivel de competencia mediática, porque todas tienen pensamiento crítico. ¿Cuál es el problema? El pensamiento es imprescindible, pero solo como paso hacia la actitud. La actitud es emoción, el pensamiento no. La actitud crítica es predisposición a. Lo que importa no es que sean capaces de sacar conclusiones, lo que importa es que estén predispuestos a actuar de una determinada manera. Expandir el concepto de sentido crítico. Utilizamos siempre a las pantallas como ventanas en la escuela, como ventanas abiertas a todo tipo de realidad. Y está muy bien. La lástima es que solo las utilicemos como ventanas, no las utilizamos como espejos. Y entonces, en el mejor de los casos, si las utilizamos muy bien como ventanas, el resultado será que lo conocemos todo, menos lo más importante, que es a nosotros mismos. Y esto es una lástima. En el estudio de los planes de estudio que he visto antes, fijaros, un 97,04% de las veces que hablamos de crítica nos referimos a heterocrítica. Solo un 2,96% nos referimos a autocrítica. Conozco y critico los mensajes, los programas, la realidad, no a mí mismo. Nos preocupamos mucho sobre qué decimos nosotros sobre las representaciones de la realidad. Nada o casi nada sobre qué dicen las representaciones de la realidad sobre nosotros. En este dibujo está muy expresado qué dicen sobre nosotros. Estamos viendo el mismo programa y las reacciones son contradictorias, contrapuestas. ¿Por qué? Porque tenemos edades diferentes, porque tenemos experiencias diferentes, porque tenemos sensibilidades diferentes, etc. Los programas están diciendo sobre nosotros. Si nos limitamos a qué opino de, todo es la realidad. Lo importante es qué me provocan, qué dicen de mí. Eso hay que incorporarlo al sentido crítico. No solo ideología y valores, sino también expresión y estética, sentido crítico sobre expresión y estética. No solo análisis crítico del discurso informativo, también del entretenimiento. No solo análisis crítico de los mensajes transmitidos, también análisis crítico de la persona que interacciona con estos mensajes. No solo análisis sobre lo que se piensa de los mensajes, sino análisis sobre lo que se siente ante ellos. Creo que es imprescindible expandir este concepto de sentido crítico para una educación más integral que no nos excluya a nosotros, que deberíamos ser lo más importante. Una última diapositiva sobre algo que no me da tiempo de exponer, pero que simplemente esbozo. La necesidad de recuperar el relato. Paul Slovic de la Oklahoma University hizo una pequeña investigación, llamó a unos voluntarios y les dijo, vamos a empezar la investigación por el final, ¿no? Respecto a lo que suelen ser la mayoría. Os voy a dar lo que hemos acordado, ¿no? Que os voy a gratificar, el dinero que os iba a dar, os lo voy a dar antes de empezar. Pero antes de empezar la investigación os pedir que por favor dierais lo que queráis de eso que yo os acabo de dar, lo que queráis lo deis a esa organización de Save the Children, ¿no? Esa ONG. Y para motivarles, lo que queráis, sin ningún compromiso, y para motivarles, a unos, aparte de estos voluntarios, les explicó la historia de Rokia, una niña de Malawi que pasaba necesidad. Y a otros los atiborró de tecnologías. Hay más de 3 millones de niños hambrientos en Malawi. Hay más de 11 millones de personas que precisan asistencia urgente en Etiopía. Hay, y así hasta millones, varias decenas de millones. ¿Quién dio más? Más del doble de dinero con la historia de Rokia. Una niña, además, como veis, no moribunda, no de esas con un impacto extraordinario, etc. El relato tiene una fuerza extraordinaria.
Y no me da tiempo de hablar de las neuronas espejo, que explicarían por qué el relato tiene esa fuerza extraordinaria y tal. Un tema apasionante, pero que no me da oportunidad de tratar. Simplemente decir, en ese reto hay que ser capaz, uno, de utilizar el relato para ser comunicativamente más eficaces, y dos, de hacer un tipo de análisis de nuestra experiencia cerebral y emocional para ver cómo nos influían los relatos en los medios de masas. Este es otro reto. Y yo concluyo esta reflexión sobre retos precisamente proponiéndoos dos breves relatos. El primero se titula El reto de las cimas. Alguien quedó extrañado de que aquel anciano hubiera escalado las cimas del Himalaya durante los días más crudos del frío y nuboso invierno. Cuando le preguntaron cómo había sido posible aquella hazaña, el anciano respondió: mi corazón llegó primero y al resto de mi persona le ha sido fácil seguirle. Siempre la reacción espontánea que me sale, ¿no? Esto es decir, qué bonito. Pero lo curioso, después de la reflexión que hemos hecho, es que no solo es bonito, sino que es científico. Es decir, la única manera de conseguir, como educadores y educadoras, ¿no?, que nuestros interlocutores, los alumnos y alumnas, ¿no?, escalen cualquier cima de aprendizaje a nivel de conocimientos, a nivel de procedimientos, a nivel de valores, es conseguir que su corazón llegue primero, conseguir movilizarles emocionalmente. Y el segundo relato breve se titula El adivino y el rey. El rey estaba furioso. No podía soportar que aquel adivino le hubiera pasado por delante en las preferencias del pueblo. Decidido a hacer ostentación de su poder, mandó llamar al adivino y le tendió una trampa. Vas a morir. Solo te librarás de la muerte si eres capaz de adivinar el día en el que morirás. El adivino no se inmutó. Moriré un día antes que vos. El rey palideció, quedó perplejo. Cuando consiguió recuperar la calma, mandó llevar al adivino al palacio y desde aquel día lo protegió y lo atendió como nunca había hecho con nadie. Bien, ¿quién tiene el máximo poder en aquel reino? Es evidente que no lo tiene el rey, sino el adivino. ¿Y por qué tiene más poder el adivino que el rey? Porque el adivino tiene poder sobre las emociones del rey. Para bien y para mal, es decir, en plan manipulador o en plan liberador, la única manera de tener algún tipo de ascendencia sobre una persona es con la capacidad de gestionar sus emociones. Evidentemente, nuestro reto como educadores y como educadores mediáticos, entre otras cosas, es cómo conocer cómo funciona este tipo de mundo para ser capaz de gestionar, de acompañar a los demás a gestionar de manera liberadora sus emociones. Gracias por la atención, dispensad el bombardeo de conceptos y quedo a vuestra disposición. Hola, Joan. A ver, si escoitamos ben, non se escoita por aquí. Vale. Bueno, gracias por estar aquí. Acabamos de rematar de ver e de escoitar as túas palabras desta conferencia tan densa, falabas agora do bombardeo, non? Bombardeo de conceptos que efectivamente, vamos, cada minuto está aproveitado, pero ao máximo, non? Imos ter que vela, xa saben todos os participantes, as participantes das xornadas que, tanto os que están agora nesta sala como os que están noutros itinerarios formativos, terán dentro de uns días a súa disposición todos estes audiovisuais para poder ver, volver a ver e repasar, porque esta conferencia túa, por exemplo, dá para verla unhas cuantas veces e tomar un montón de notas. Tivemos moitas intervencións nun chat paralelo que tiñamos aquí funcionando. Perdona, Joan, que estou falando galego, non sei se te sigues a... Sí, vale, se non, cambiamos e axustamos. A idea é, non imos poder trasladarte moitas das preguntas que eran cosas así, o mellor, puntuais, pero sí comentarche algunhas cousas moi breves porque temos os tempos bastante ajustados, non? Unha que
a maior parte das intervencións, aparte de, bueno, poetas de mostrar que lles estaba interesando moito, que estaba moi ben, chamalle a atención os profes a esta idea da emoción, que ese atallo emocional que nos leva a funcionar, como decía a autora, que o noso cerebro funcione máis como un abogado defensor que como un xuiz, que este máis predisposto a que a nosa razón funcione para justificar as decisións que as emocións xa tomaron previamente que para razonar e parece pensar que estamos razonando máis. E isto trasladado a esta idea de pensamento crítico ou actitud crítica, con ese componente de movilización, de transformación. Esta idea, non sei se te gustaría a lo mejor decir alguna cosa máis sobre esta idea, porque penso que pode ser o máis interesante para nós, esa idea de decir, oye, si trabajamos el saber, nos quedamos en el ámbito del saber, y conseguimos como mucho, como moito que os alumnos e alumnas saquen conclusiones, que decías. E nosotros pretendemos moitas veces traballar na transformación, no crecemento, no desenvolvemento de competencias, que a fin de cuentas deberían integrar unha movilización, una actitud ante la vida y una capacidad de hacer. No sé si te gustaría decir alguna cosa más en esta línea, Joan, porque creo que es lo que más ha llamado la atención aquí y lo que más útil nos iba a ser. Sí, buenas tardes, Paco. Primero, me sabe mal que el formato provocado por la pandemia me impida estar presente, porque evidentemente es muy útil la oportunidad de confrontar. Soy consciente de que digo cosas que rompen mucho, yo intento hablar de manera provocadora y eso hace que a veces simplifique. Entonces me gustaría pedir disculpas y decir que las cosas evidentemente son complejas y habría que encontrar a veces ese punto de complejidad. De todos modos, en la línea de lo que preguntabas, lo que sí me parece importante es, por un lado, saber que el elemento movilizador es emocional. Y la propia palabra emoción es emovere, es decir, la emoción nos mueve y es lo que nos mueve. Y por tanto, ahí sí que es imprescindible como educadores y educadoras ser capaz de conectar con las emociones de los demás, con sus emociones, no con las mías, sino con las suyas, para utilizarlas como elemento dinamizador, para hacer un camino que les lleve y que nos lleve a todos más allá de esas emociones. O sea, que partamos de lo que ahora nos emociona para conseguir cada vez que nos emocione algo de un nivel superior, progresivamente. Ir haciendo juntos este camino. Y luego ser conscientes de la vulnerabilidad de nuestra racionalidad, de nuestra conciencia. A mí me parece que esto es realmente importante. Tomar conciencia de esto, de cómo somos, lo que decía Ledoux, de que solo nos podemos conocer si conocemos nuestro inconsciente. Y la única manera de conocer nuestro inconsciente es que cuando interaccionamos con pantallas, por ejemplo, pero en realidad también cuando interaccionamos con cualquiera, nos hagamos conscientes de nuestras reacciones instintivas, de nuestras reacciones primarias, de nuestras contradicciones, es decir, de lo que sentimos que a veces va en contra de lo que pensamos o que sentimos de manera contradictoria. Por una parte nos inclinamos hacia el amor y por otra hacia el odio, por un lado. Es decir, que seamos conscientes de todo este mundo interior para poder tomar posesión de nosotros mismos con mucho mayor rigor. Muy bien. Joan, tenemos que dejarlo porque tenemos el tiempo superado. Hemos tenido cosas técnicas que nos han ido ajustando y no podemos hablar más contigo, pero creo que volveremos a hablar. Estaremos en contacto contigo en más ocasiones. Paco, ¿Sí? Paco, si me permites solo comentar, yo creo que en la última diapositiva puse mi dirección electrónica para que todos aquellos que quieran interaccionar o tal, puedan hacerlo, o pedir explicaciones o pedir matices o tal, puedan hacerlo, queda a disposición. Muchas gracias. Pues te lo agradezco mucho. Lamento tener que despedirte así tan rápido, pero estamos aquí en este fluir virtual que es como un poco loco. Gracias, Joan.
Gracias, Paco. Gracias a todos por estar aí. Continuamos coas xornadas un pouco rápido para ir recuperando os tempos anteriores.